Martes, 15 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. No tienen más que un maestro. Comentario breve. Nuestras buenas obras no deben tener como fin el reconocimiento de los demás, ya que eso anularía todo su valor. Jesús no quiere que sus seguidores busquen la ostentación, ni los títulos pomposos, ni una admiración o respeto que solo debemos a Dios. Él nos llama a estar atentos, ¿qué es lo que hay en el corazón de quien solo busca figurar? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Esta primera parte del discurso la dirige Jesús a las gentes que escuchaban y a sus discípulos. Una primera enseñanza que Jesús quiere destacar, a pesar de esta censura de los escribas y fariseos, es que estos se sentaron en la cátedra de Moisés. Esta expresión tuvo un doble sentido. Conforme al uso de la expresión rabínica, estar sentado en la silla de alguno significa ser sucesor, tener el derecho de enseñar con su poder. En época posterior, la expresión cátedra de Moisés vino a significar la sede de mayor honor que había en las sinagogas, destinada al que presidía. Los escribas y muchos de los fariseos dedicados al estudio de la ley eran los doctores oficiales de Israel. Tenían una larga preparación y lograban el título oficial de rabí en una ceremonia no bien conocida y mediante la imposición de manos. Así, ellos se creían llegar por esta cadena ininterrumpida hasta el mismo Moisés, de quien recibieron la tradición, la custodia de la ley y el poder de enseñar. Considerados como los doctores oficiales de Israel, tenían un poder, y este había que respetarlo. Por eso Jesús dirá de ellos, en cuanto transmisores de esta doctrina, no en cuanto alteradores de ella y de sus principios: haced, pues, y guardad lo que os digan, pues es la doctrina de la ley, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan pesadas cargas, difíciles de llevar. Dice Jesús, atan pesadas cargas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Pero no solo no cumplían lo que enseñaban, sino que hacían una obra perniciosa en la guarda o en la precaución por la observancia de la misma ley en otros. La cargaban de una serie de minuciosidades y reglamentaciones preventivas, que hacían aborrecer la misma ley, la hacían insoportable. Bastaba recordar sus prescripciones, ridículas, sobre las lociones de manos, vasos, alimentos, comidas y hasta de los mismos lechos del triclinio, o el camino del sábado, o sobre la pureza o impureza, diezmos, etc. La perspectiva en que se desenvuelve la primera parte de este pasaje es el poder que tenían de doctores, pero no se considera ni aprueba, por tanto, la equivocación en tantas cosas de su interpretación sobre la Escritura. Reconocido este poder, se va a poner al descubierto el espíritu ficticio y material que ponían en ciertas obras externas. La descripción de esas exterioridades farisaicas es dura.
Todo lo hacen para que los vean. Dice Jesús, todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Filacterias es traducción griega que significa custodias, mientras que en el arameo talmúdico significa oración por el uso de estas filacterias especialmente durante la oración. En el Pentateuco se leía de los preceptos de la ley: átatelos a tus manos, para que te sirvan de señal, póntelos en la frente entre tus ojos. Y lo que era una recomendación metafórica, se hizo por los rabinos una realidad material. Se escribían las palabras de la ley en membranas, se metían en pequeñas cajitas y se las ataban con tiras de cuero al brazo izquierdo, y se sujetaba también esta cajita en la frente. Se las usaba por los piadosos materialistas judíos, que las llevaban a veces a todas horas, pero especialmente en las horas de oración. Mas los fariseos, para aparentar ser más piadosos, llevaban estas filacterias mucho más anchas que los demás judíos, precisamente para llamar la atención sobre ellos y aparentar así ser más religiosos que los demás. Ni parece que fuese ajeno a ellos cierto sentido de superstición, al venir a considerárselo con un cierto valor de amuleto. Por esto mismo alargan los flecos. Estos flecos, que el texto griego llama extremidades. Se leía también en la ley que se pusieran flecos en los bordes de sus mantos, y aten los flecos de cada borde con un cordón color de jacinto, que se pondrían en las 4 puntas del vestido, para que les recordase el cumplimiento de todos los mandatos de Yahvé. Esto, que se consideraba una práctica piadosa, hacía que los fariseos, por hacer alarde de su piedad, las alargasen. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes. También dice Jesús, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Otra de las ambiciones de los escribas y fariseos era la de gustar de los primeros asientos en los banquetes y de los asientos preferentes en las sinagogas. Jesús contará en una parábola cómo no se deben buscar en un banquete los primeros puestos, reflejando, sin duda, este medio ambiente, sino los últimos. No vaya a ser que, ante todos los comensales, sea uno invitado a dejar el puesto a otro más digno. También Jesús destaca que a estos les gusta ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Con esto destaca otro aspecto de la conducta ostentosa de los escribas. Este tipo de plaza o ágora en la antigüedad no era un lugar aislado, sino que era el centro social de la ciudad. Allí iban para recibir los saludos de las gentes, que veían en ellos a los estudiosos de la ley y los sucesores de Moisés. El título de rabí, maestro mío, era el título más codiciado por ellos y con el que los judíos solían llamar a sus doctores. Tal era el ansia que tenían de ser saludados con este título, que llegaban a enseñar que los discípulos que no llamaban a su maestro por el título de rabí provocaban la majestad divina a alejarse de Israel. En otra ocasión les dirá Jesús, ¿cómo vais a creer vosotros, que recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede del único? Nada era comparable para un escriba como el ser citado por otro rabí como una autoridad que fijase, en su cadena de autoridades, un punto o un elemento más de interpretación de la tradición y la doctrina. Toda esta conducta farisaica, demasiado clara en su significado, queda terminantemente estigmatizada por Jesús en una frase terrible: todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Naturalmente, Jesús no condena a todos los escribas y fariseos, de los que varios son citados en el mismo Evangelio como personas rectas. Se ataca a la corporación, al grupo, y, sobre todo, al espíritu que ordinariamente inspiraba a esta agrupación. No se guíen por sus obras. Jesús nunca estuvo al lado de la hipocresía, y siempre nos advirtió contra la soberbia, y esas palabras de no se guíen por sus obras, las hace para ponernos alerta. Seguramente este evangelio produce incomodidad a todos aquellos que utilizan la jerarquía o que se asumen como superiores frente a sus hermanos, como los que les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos. Nuestro Señor Jesús es absolutamente claro, consecuente y coherente en todo. Es así, como nos pide que seamos iguales, y si predicamos algo practiquemos lo mismo. Si hacemos lo contrario, le estamos haciendo un daño enorme a los que depositan su fe en nuestro Evangelio y las instituciones que decimos representar. Sepamos aceptar este tirón de orejas, este consejo que nos da Jesús,
lo hace porque lo considera beneficioso, y si pecamos de soberbio, abramos nuestro corazón a las palabras del Señor y no le hagamos oídos sordos, no busquemos justificaciones, seamos coherentes entre nuestra forma de pensar y nuestros actos para que no se dude de nuestra honradez y no busquemos justificación en la incoherencia de nuestros hermanos, no actuemos miserablemente, juzgando a nuestro prójimo, haciéndole críticas, sí. Luego no queremos ser juzgados de la misma manera. No tienen más que un maestro. Dice Jesús, en cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Esta es la afirmación que debemos tener siempre presente, solo Él es nuestro maestro, de Él debemos aprender, a Él le debemos obligación por sobre cualquier, a Él debemos acudir, Él es nuestra fuente, Él es nuestro principio, no tenemos por qué seguir otras reglas, Él nos dejó el Evangelio, allí está nuestra norma de vida. Tengamos esto muy presente, porque no faltará alguno que nos quiera exponernos ciertos principios adornados de moralidad y falsa prudencia en nombre de la fraternidad y la buena convivencia a fin de seducirnos con actitudes que no son otra cosa que cantos de sirenas. Tengamos cuidado, y apretemos fuertemente a nuestro corazón el Evangelio y a todos sus principios y enseñanzas, de esa forma estaremos siempre al lado de la verdad. Pero tengamos presente, que los evangelios no se interpretan al gusto de cada uno ni se acomoda, se interpreta como Jesús los enseñó, Él es el Maestro. Todos ustedes son hermanos, nos dice Jesús, y si todos somos hermanos, entonces somos iguales, nos une una misma caridad, que es el amor de Dios, no une una misma fe, entonces nuestro trato debe ser germenevel. Es digno de respeto la nacionalidad de cada uno y el origen, así estamos organizados en la sociedad, pero no olvidemos la realidad de que todos somos hijos de Dios, por eso todos somos hermanos. Claridad absoluta en este concepto, el que busca ser servido, desvirtúa las enseñanzas y los ejemplos del Maestro, servir es nuestro gran propósito como cristianos, ese es nuestro lema, ese debe ser el actuar del que está jerárquicamente más arriba, es el ejemplo que se debemos seguir si se nos ha encomendado un cargo superior, así los dice el Señor Jesús: el mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. En esto, el Señor fue el ejemplo incomparable, como así lo relata San Juan en el capítulo 13, versículos del 13 al 15, ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, le he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado este ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. No busquemos ser ensalzado ante los hombres, dejemos que sea Dios el que nos apruebe. No olvidemos hacerle caso a nuestra propia conciencia, a lo que ella dictamine y obremos conforme con esa conciencia. Jesús invita al discernimiento, a hacer lo que dicen y no lo que hacen. El fragmento del Evangelio de este segundo martes de Cuaresma se dedica a denunciar a escribas y fariseos que ocupan la cátedra de Moisés. Jesús se dirige a la gente, la multitud y a sus discípulos con una doble enseñanza. Por una parte, desenmascara la incoherencia. Porque no hacen lo que dicen, la ostentación y la vanagloria. Todo lo hacen para que los vean, de escribas y fariseos, contra los que lanzará sus reclamos y lamentaciones en los próximos versículos, con los ay de ustedes. Por otra parte, pone en guardia a los discípulos contra el detestable vicio de la ambición, les gusta ocupar los primeros puestos, verdadero cáncer de la comunidad, que aún se percibe. Cualquier actitud de puras formas externas o de búsqueda de prestigio personal desvirtúa la misma religiosidad y la convierte en idolátrica. Entonces, ¿qué hay que hacer? No escuchar la palabra de la que los superiores son intérpretes incoherentes. Jesús invita al discernimiento, a hacer lo que dicen y no lo que hacen. El Evangelio, implícitamente, nos invita a mirar a Jesús, el verdadero Maestro, fiel intérprete del Padre. Jesús nos pide que la palabra de Dios sea escuchada con oído atento, interiorizada en el corazón, guardada con amor y practicada con sencillez. Jesús no quiere que sus seguidores busquen la ostentación, ni los títulos pomposos, ni una admiración o respeto que solo debemos a Dios. Jesús nos llama a estar atentos, que no busquemos ser ensalzado ante los hombres, dejemos que sea Dios el que nos apruebe. Oración.
Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho ostentación de obras y méritos para dejarnos ver? ¿Cuántas veces estamos preocupados, no que nos vean tus ojos que ven el corazón, sino que ser admirados por los hombres? ¿Cuántas veces hemos buscado la estima y la gloria? Ten piedad de nosotros, Señor, por todas las veces que la palabra de vida de la que nos mostramos maestros deja insensible nuestra conducta. Tú, único maestro del hombre, nos das el ejemplo más preclaro, haciéndote siervo. Tú, Hijo unigénito de Dios, nos invitas a buscar la mirada del Padre Celestial, quien por tu extrema humillación te ha exaltado a su derecha. Purifícanos de toda malicia y vanidad, haznos discípulos dóciles, abiertos a la escucha, prontos en el buen obrar, humildes y transparentes en la vida de cada día. El Señor les bendiga. Amén.